Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a tener una enseñanza muy corta, muy sustancial, pero muy poderosa, amén. La enseñanza de hoy es con relación a un testimonio y a un milagro que Dios hizo en mi vida, y todo esto comenzó en pandemia. En el 2019, cuando yo terminé las materias de la carrera profesional, eso fue a diciembre. El posterior año, en el 2020, hice mi tesis de grado y solo me faltaba como la graduación, recibir el diploma, que estaba proyectado para marzo. Pero precisamente en marzo cayó la pandemia. Entonces se postergó y ya para final de junio me entregaron el diploma a través de la famosa virtualidad, y ahí fue donde empezó la preocupación en mí. No sé si esta sensación me ha pasado, si me ha pasado constantemente o me ha pasado a mí constantemente o a ustedes, no sé si le haya pasado, pero es una sensación de que, bueno, ya terminé este pedazo, esta etapa, en este sentido de la educación, ya me gradué y ahora ¿qué hago? Y el verse uno mismo ahí en la hoja de vida y mirar los requerimientos que pide el mercado laboral, uno se da cuenta que no alcanza nada, no alcanza el conocimiento, no alcanza la experiencia, y empieza la frustración. Y después de esa frustración también llega la presión de las preguntas, especialmente de los familiares, de los tíos, de las tías, de los primos. ¿Ya te graduaste? Sí, sí señor, sí señora, ya me gradué. ¿Y qué está haciendo? Y uno como que internamente le duele, le lastima, porque uno sabe que ya terminó, pero está desempleado, ¿cierto? Y eso confronta, eso trajo para mí tristeza y también trajo confusión. ¿Será que realmente la carrera que yo elegí era la de Dios? ¿O tomé una mala decisión? ¿Esta era mi carrera? O incluso también uno decía, bueno, yo me voy a meter en esto porque pues no es lo que yo estudié, pero necesito hacer algo con mi vida. Así no vaya enfocado en esto, pero necesito moverme, ¿cierto? Y el punto que yo quiero dejarte en esta mañana, en lo que me pasó a mí, no era porque yo no quería trabajar, era que lo que estaba haciendo no me estaba dando resultados. Y no sé si esto te pase a ti en tu vida, que estás haciendo cosas, ¿cierto?, que tú quieres anhelar, quieres un deseo de tu corazón, pero ves que las cosas no se están dando. Y es el mensaje clave para la prédica de esta mañana. Si nosotros, como hijos de Dios, queremos ver cosas distintas en nuestra vida, queremos ver resultados distintos en nosotros, tenemos que hacer un diagnóstico y examinarnos lo que estamos haciendo en este momento. ¿Qué estás haciendo que no te permite avanzar? ¿Qué es lo que estás haciendo que no te permite dar ese paso hacia adelante? Y es lo que yo quiero traerte en esta mañana. Alguien muy importante dijo, si quieres cosas distintas, tienes que empezar a hacer cosas distintas. Tú no puedes pretender ser próspero, tú no puedes pretender tener una buena salud, tú no puedes pretender tener una excelente vida espiritual o tener una excelente empresa o ser la mejor persona en el área que te desenvuelvas si sigues haciendo lo mismo. Tienes que hacer cosas distintas. Y estas tres cosas que te voy a mencionar en el día de hoy me ayudaron y trajeron conmigo ese milagro y el cual puedo disfrutar el día de hoy. Estas tres acciones Dios quiere que la hagamos todos los días, y todos los días significa de manera constante, de manera permanente y diariamente. Son tres acciones que se encuentran en la palabra de Dios, tres herramientas o armas espirituales, como lo quieras llamar, pero que Dios demanda que debamos hacerlo todos los días. ¿Cuáles son? Primero, estar en todo tiempo gozoso. ¿Qué significa la palabra gozoso? Gozoso es aquel que está alegre, feliz, sin importar la circunstancia que lo rodea, está feliz, está contento. Segundo, en todo tiempo debemos orar sin cesar. La palabra orar sin cesar significa que debemos tener una comunión en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo así en tiempo y fuera de tiempo? Bueno, en tiempo es cuando una persona establece un tiempo de oración durante la semana. Ejemplo, yo tengo un compromiso, una responsabilidad de estar orando
de 9 de la noche a 10 de la noche los sábados. Otras personas dicen, bueno, yo tengo una responsabilidad los lunes de 5 a 6. Otra persona, bueno, los miércoles, tienes un tiempo ya establecido para orar, pero también fuera de tiempo. Y fuera de tiempo es algo espontáneo. No pierdes la comunión. Estás bañándote y estás orando. Antes de comer cualquier alimento, ya sea desayuno, almuerzo y comida, oras. Estás yendo para el trabajo, en tu carro, en tu moto, en el Metrolínea, estás orando. Estás en el colegio, en la universidad, estás orando. Estás en tu oficina, estás orando. Estás trabajando, estás orando. Tienes una comunión con Dios en tiempo y fuera de tiempo. Y finalmente la tercera acción que Dios demanda que hagamos todos los días es dar gracias. Si nosotros aplicamos estas 3 acciones en nuestra vida, van a venir a su vez 3 resultados. Primero, vamos a alcanzar la optimización en cualquier área que nos desenvolvamos. Vamos a ser excelentes y por medio del Espíritu de Dios vamos a llegar al perfeccionamiento. Segundo, todo lo que vayamos a hacer va a ser bueno. Donde tú lo mires, no va a haber un tachón. Todo va a ser puro, transparente, blanco. Todo va a ser una consecuencia positiva, va a ser puros beneficios. Y por último, nos sentiremos dichosos, nos sentiremos placenteros, nos sentiremos agradables. ¿Al hacer qué? Al orar sin cesar, al dar gracias y por último, a estar gozosos. Esas 3 acciones tenemos que hacerlas diariamente. ¿Y por qué vamos a experimentar la perfección? ¿Por qué vamos a experimentar lo bueno? ¿Y por qué vamos a experimentar lo agradable? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Vayamos al versículo clave. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y yo te lo voy a leer y dice así: estad siempre gozosos, alegres, felices. Segundo, orar sin cesar. Tercero, dad gracias en todo, porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios. Recordemos que Dios también nos muestra cómo es su voluntad a través de la Biblia. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es que buena, perfecta y agradable. Es decir, que si tú eres una persona que todos los días tienes una comunión con Dios, oras, que eres una persona que está agradecida con Dios todos los días y eres una persona que a pesar de la circunstancia eres alegre, gozoso, feliz, ¿qué va a pasar contigo? Dios te va a dar perfección a través del Espíritu Santo. Dios te va a dar bondad, todo lo que haga va a salir bien, bendiciones. Y por último, va a ser agradable, va a generar en ti paz, va a generar a ti en un deleite. Amén. Entonces, vamos a ver cada acción de la que Dios demanda que hagamos todos los días y el cual generó en mí un milagro. Amén. El primero es el gozo. Hace como 2 meses la pastora nos compartía acerca del gozo. Y el gozo es sinónimo de ¿qué? De fuerza, de valentía, de empuje. Por eso el diablo nos quiere quitar el gozo. El diablo nos quita el gozo y el diablo nos quita la fuerza. ¿Y cómo nos quita el diablo el gozo? ¿A través de qué? De sucesos negativos. Y yo considero que todos en algún momento de la vida hemos tenido un suceso negativo, ¿sí? Algo que trajo tristeza, algo que trajo depresión, que dañó nuestro corazón, trajo heridas. Y yo entiendo que uno se coloca triste, porque lo que les estaba comentando al principio, el no conseguir trabajo generaba en mí un dolor, una tristeza muy profunda, ¿sí? Y de pronto a ti te pasó un suceso negativo, algo que te marcó y generó un dolor, una tristeza. Y eso a veces nos coloca, nos pone a llorar, ¿cierto? Nos coloca tristes, trae melancolía, pero mira lo importante y quiero que te lleves eso también en esta mañana. ¿Es malo llorar? No es malo llorar. ¿Es malo estar triste? No es malo estar triste, es un sentimiento. Así como Dios también puso la alegría como una emoción en nosotros y la expresamos a través de una sonrisa, de la misma manera Dios permite en nosotros una emoción de colocarnos triste ante un evento negativo y expresarlo a través del llorar. Pero la premisa es la siguiente: ¿es posible llorar? Sí, es posible llorar. Es entendible llorar por un suceso que a uno le lastimó, que
que le generó un dolor, es posible, ¿sí? Pero el estar triste no significa que yo no vaya a hacer nada, porque hay muchas personas que están tristes y no hacen nada. ¿Y qué pasa? Siguen en tristeza. Pero podemos decir nosotros con seguridad, listo, llegó un evento negativo, estoy triste, pero hago algo para cambiar esa tristeza y para que venga el gozo. Amén. Voy a colocarte un ejemplo de Jesús, nuestro líder a seguir, ¿cierto? Por eso nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, y vemos cómo Jesús ante un evento negativo, Él se puso triste y lloró. El mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios lloró. Vamos a Juan 11:3 y veamos lo que dice Juan 11:3 y quiero que me prestes mucha atención. Dice así la palabra: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que tú amas está enfermo. Primer acontecimiento, ¿qué pasó? Viene una persona con una mala noticia, le dice a Jesús: Señor, la persona a quien tú amas bastante, está enfermo, está en dificultad. Vamos al verso 5 y dice así: y amaba a Jesús a Marta, ¿cierto?, a su hermano y a Lázaro. Amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Quién estaba enfermo? Lázaro. ¿Y quién era Lázaro para Jesús? Una persona que amaba muchísimo, ¿cierto? Verso 33. Jesús entonces, al verla llorando, ¿a quién? A Marta, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús tuvo empatía con Marta y Jesús hizo esta pregunta: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Porque Lázaro, al que amaba mucho y le dijeron que estaba enfermo, ¿qué pasó? Murió. Y Jesús entró en tristeza y lloró. Pero la pregunta en esta mañana es: bueno, Jesús, una emoción de tristeza, lloró. ¿Será que Jesús se quedó ahí llorando al lado del ataúd, melancólico, sin hacer nada? No, Jesús hizo algo y no se quedó quieto. Veamos los versos 39 al 44 y presta mucha atención. Dice así la palabra: dijo Jesús: quiten esa piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días, ese cuerpo ya debe estar podrido. ¿Qué vas a hacer? Y le responde así Jesús a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces Marta dijo: Jesús va con toda, Él va a hacer un milagro, quiten esa piedra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias, gracias, gracias. Y vas a ver estas 3 acciones: el orar sin cesar, el agradecer en todo tiempo y el estar gozoso, cómo se conectan entre sí. Jesús oró y dijo: gracias, Padre, gracias, te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué dijo Jesús? Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, como si fuera una momia, ¿cierto?, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir, porque ha resucitado. Amén. Entonces, ¿qué podemos concluir con este fragmento de la palabra? ¿Es válido estar triste? Sí, es válido estar triste por un suceso negativo, pero no es válido estar triste y no hacer nada para que esa situación cambie. ¿Por qué? Porque si Satanás trae tristeza a tu vida y tú dejas que esa tristeza tome el control, te va a quitar ¿qué? El gozo. Y si el diablo te quita el gozo, ¿qué te va a quitar? Las fuerzas. Por eso es que suceden muchos suicidios en nuestro país y en el mundo. Primero llega un suceso negativo, algo de pequeño, de joven, de adulto, un suceso que lo marcó difícil. Y ese niño o esa niña, ese joven o esa persona adulta o ese anciano, cualquier persona, empieza con esa tristeza en su corazón, y si no la confronta y si no hace nada, ¿qué pasa? Esa tristeza se convierte en algo más profundo,
Y después de que esa tristeza se convierte en algo más profundo, viene una depresión. Y cuando una persona está o sea, su estado de ánimo es depresivo, la última salida que le queda es quitarse la vida, ¿sí? Por eso nosotros, como hijos de Dios, y también ustedes como padres, debemos estar alerta de nuestros hijos, preguntarles en todo momento: oye, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue en la universidad? Incluso si esa persona no vive contigo, uno como padre constantemente hay que estar ¿qué? Llamando, indagando, preguntando, porque caras vemos, corazones no sabemos. Personas vemos, no sabemos qué aflicción está viviendo ese niño, que es tu hijo. Y si tú no actúas pronto, ese niño puede tomar la salida que es lo que quiere Satanás. ¿Qué quiere Satanás? Traer tristeza. ¿Para qué? Debilitarte, 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 debilitarte. Si tú no tienes gozo, ¿qué pasas? Mueres espiritualmente o físicamente. Ahora, pero bueno, ¿qué sucede cuando hay gozo? ¿Qué sucede cuando hay alegría en nuestra vida? Cuando hay gozo en nuestra vida, hay un deseo de hacer cualquier cosa, no importa si es fácil o difícil, nosotros vamos para adelante, el gozo produce ese empuje, vamos con todo, es una fuerza sobrenatural inspirada por Dios, que nos permite hacer cualquier cosa, así a los ojos de la otra persona en lo natural sea imposible, pero para nosotros es posible. ¿Sabes por qué? Porque en el gozo está Dios, y si Dios está en nosotros podemos hacer cualquier cosa. Amén. No sé si a ti te haya pasado, a mí me ha pasado, que uno ha anhelado tanto un viaje, uno ha tenido un deseo en el corazón de un lugar, un destino, y uno ahorra, compra los tiquetes y va a ese viaje, hay una alegría, hay un gozo, toda la familia está expectante por ese viaje. Y llega el viaje, llega el día, y no importa si uno tiene que despertarse a las 2, 3, 4 de la mañana, uno ese día se despierta enérgico. Uno ya ha hecho la maleta hace 2 semanas, hace una semana, y uno va con todo. Eso no sucede cuando uno tiene que ir a trabajar, que ahí sí uno no se quiere ni levantar. Pero ¿qué podemos entender con esto? Que el gozo, ¿cierto? Es ese empuje, esa alegría que nos hace, o sea, nos lleva a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en el gozo está Dios. En la tristeza, ¿quién está? El diablo. Cuando perdemos el gozo, nos vamos debilitando hasta el punto que el diablo quita nuestras fuerzas y podemos morir espiritual o físicamente. Listo, pero la pregunta, Daniel, bueno, sí, me pasó algo triste, algo difícil, no sé cómo superarlo, cada vez que lo recuerdo trae dolor, me pongo a llorar, ¿qué hago a través de esa herida? ¿Cómo combato esa tristeza? Bueno, sencillo, en la palabra de Dios lo dice, a través de la alabanza y la adoración. Vayamos al Salmo 30, 11, 12, vamos a estar leyendo 2 versos que nos va a mostrar cómo la alabanza y la adoración cambian esa tristeza en gozo. Dice así la palabra: tú convertiste mi lamento ¿en qué? En júbilo, me quitaste el luto y me vestiste de fiesta para que mi corazón te cante sin cesar. Señor, Dios mío, te daré gracias, gracias, gracias eternamente. Se vuelve a conectar gozo con agradecimiento, ¿cierto? Salmos 94, 19 dice así: cuando me vi abrumado por la angustia, tú me brindaste consuelo y alegría. Por eso no desaproveches un tiempo de adoración ni de alabanza con Dios. No importa el lugar donde estás, no desaproveches un tiempo de alabar a Dios en tu casa. No desaproveches un tiempo de poner música cristiana. No desaproveches tiempo de tú ir en tu camioneta, en tu carro, en tu moto, en el Metrolínea y poner música cristiana, alabar, adorar a Dios. No desaproveches un tiempo de venir a la casa de Dios y no alzar las manos. No venir con un corazón agradecido: Señor, hoy me presento delante de ti, gracias, te alabo, te adoro. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un corazón adorador y un corazón que constantemente no alabe a Dios, nos vamos a ¿qué? A secar, a secar, a secar, y es más fácil que el diablo ataque a nosotros a través de la tristeza. Porque ¿cuál es la manera para contrarrestar la tristeza? La alabanza y la adoración, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debe ser nuestra alabanza? Debe ser ilimitado, que tu adoración sea abundante, que tu alabanza nunca pare,
que sea una alabanza y una adoración excesivamente grande. ¿Por qué? Porque en la alabanza hay gozo y en la adoración hay sanidad y hay bendición. Vayamos a Éxodo 23, 25 y vamos a ver las bendiciones de adorar a Dios. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá ¿qué? Tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Si nosotros adoramos a Dios de todo corazón, Él va a bendecir ¿qué? Nuestra provisión, nuestros alimentos, los materiales de trabajo, nuestras manos, ¿cierto? Va a dar agua, va a dar vida y va a apartar todo COVID, toda lepra, toda enfermedad, cualquiera que haya en el mundo o la inventen o lo que sea, Dios nos va a guardar, amén. Vamos a ver un ejemplo más que me impacta muchísimo. Me gusta la vida de David y es como David venció esa tristeza. Y para contextualizarte, yo quiero que me prestes mucha atención y recordemos quién era David. David era el rey ¿de qué? ¿De qué país? De Israel, de una nación. Podríamos decir de que David era un presidente, era el jefe del estado. Pero ¿qué pasó? David tuvo que dejar su propia nación, su propio palacio, su propio pueblo, su propio hogar. ¿Sabes por qué? Porque su propio hijo, Absalón, lo quería matar. Lo quería matar. Y David tuvo que huir. Imagínate tú engendrar a tu hijo y que tu hijo te quiera dar por la nuca, que tú le diste el vestido, que le diste la educación, que le diste amor, que lo trajiste a esta tierra y que ahora tu propio hijo te quiera matar. Eso debe ser doloroso, debe ser triste. Pero David, en su tristeza y en su dolor, mira lo que hizo. Segunda de Samuel 15, 30, 32. Y David subió la cuesta de los olivos. Y la subió como llorando. ¿Es válido llorar? Es válido llorar. Podemos llorar por una situación tan terrible como que le estaba pasando a David. Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza. E iban llorando mientras subían. ¿Cómo iban ellos? Subiendo y llorando. Vamos ahorita a ver qué significa esa palabra de subir. 31. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel. ¿Quién era Aitofel? Era la mano derecha de David en su nación. Imagínate que el hijo y la persona a quien tú confías, tu empresa, tu familia, tu hogar, te defrauda. ¿Cómo te debes sentir? Literalmente destruido en el corazón, ¿cierto? Y Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón, el hijo de David. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Verso 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte, ¿qué hizo? Adoró allí a Dios. ¿Qué hace la adoración y la alabanza? Nos quita la tristeza y trae con nosotros ¿qué? Gozo y paz. Recordemos, David ¿cómo iba? Iba llorando, pero ¿hacia dónde iba? Hacia arriba, subiendo. ¿Qué representa subir la montaña en la palabra de Dios? Subir la montaña, subir el monte, subir al templo, ¿qué significa? Encontrarse con Dios a través de la oración, a través de la comunión. Pero David hizo algo, eso es lo que nosotros como seres humanos no entendemos. Listo, fue un momento difícil, listo, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar quieto ahí o vas a hacer algo para que esa situación cambie en tu vida? Eso es lo que Jesús nos está enseñando el día de hoy. Van a venir momentos que ya pasaron, pero que nos duele, y van a venir momentos en futuro que Satanás va a estar ahí para caernos y nos va a lastimar. Pero vamos a ser nosotros capaces de quedarnos ahí en esa tristeza, o nos vamos a levantar y dice: sí, me duele y lloro, pero ¿qué? Sigo para adelante, avanzo, subo la montaña, voy a llegar al monte, a la cumbre, a la cúspide. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Esa es la única manera de quitar la tristeza y esas heridas del corazón, con la alabanza y la adoración. Por eso, esta primera acción hay que hacerlo ¿qué? Todos los días. Todos los días debemos estar gozosos. ¿Y cómo nos conectamos con ese gozo y con esa alegría? Alabando y adorando el nombre de Dios. Amén. Ahora veamos la segunda acción, que es orar. Orar.
Y este versículo nos va a conectar con la segunda palabra, que es orar. Vayamos a Santiago 5:13. Dice Santiago 5:13 así: ¿está afligido alguno entre ustedes? Daniel, ¿te duele el haberte graduado y el no haber podido conseguir trabajo de manera rápida? ¿Te duele? Sí, me duele, Señor. ¿Qué hago? Debes orar. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Se conecta qué? Alegría con oración, con gozo, ¿cierto? Una de las maneras para nosotros accionar es que orar. Mira, nosotros podríamos buscar libros, prédicas, y el fundamento de un cristiano siempre va a ser orar. Y orar es tan sencillo como hablar tú conmigo. Así es orar, hablar con Dios. ¿Cómo aprendíamos? En todo tiempo, un tiempo de oración establecido, determinado en tu corazón, y fuera de tiempo, una oración espontánea. Voy en el Metrolínea, voy orando. Estoy en el trabajo, estoy orando. Constantemente comunión con Dios. Amén. Y en este momento, como les decía anteriormente, donde quería trabajar, nada me salía. Pero ¿qué empecé a hacer? Orar diariamente. Yo recuerdo que me metía en oración y recuerdo que mi hermana ya tenía trabajo y yo no tenía trabajo. Y claro, eso aún genera más tristeza. Y yo dije, madre, debo ponerme las pilas. ¿Y cuál es? Me metí en oración. Orar, Señor, por favor, ayúdame, ten misericordia de mí. Orar. Incluso todos los viernes de ese año de pandemia y el otro año, vine al ayuno. Estaba ahí en el ayuno, orando hasta ver la victoria, hasta ver la respuesta. ¿Sí? Y yo sé que la oración trae muchísimos beneficios. O sea, orar es genial, orar es lo mejor, trae muchos beneficios, pero solo te voy a dar dos beneficios que me sucedieron a mí. La oración trae humildad. La oración realmente te pone frente a un espejo y ve tus imperfecciones. Y ahí yo me di cuenta de que no era humilde, necesitaba humillarme delante de Dios, todas mis áreas. Empezar a decir, Señor, ya no soy capaz. Sí, tengo conocimiento, tengo un diploma que dice que soy profesional, pero eres solo tú el que abre la puerta de bendición. Eres solo tú el que haces que brote fuente de agua viva en medio del desierto. Eres solo tú. Me humillo delante de ti. Y una manera también que me humillé, recuerdo muy bien, cuando hacíamos las reuniones virtuales, creo que era una casa de paz, y yo estando ahí en vivo grabando, mi mamá preguntó, ¿alguien necesita oración por alguna petición? Y yo me humillé y digo, necesito realmente a Dios. Claro, duele, dirán, mire Daniel todo este tiempo y no ha conseguido trabajo, qué pena, sí, pero ahí en ese tiempo de oración me volví más humilde y digo, necesito de Dios, necesito buscar a Dios. Y escribí en el celular, necesito oración por un trabajo. Y esa acción de humildad fue lo que Dios también abrió una puerta. ¿Por qué? Porque más adelante una hermana de la iglesia me envió un mensaje de WhatsApp faltando un día para un puesto de trabajo y yo como persona obediente miré los requisitos pero no aplicaba, o sea, los requisitos no cumplía, pero yo envié esa hoja de vida, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo ese día no me hubiese humillado y no hubiese escrito en la reunión virtual, necesito un trabajo? Lo más probable es que ese mensaje de chat, ese WhatsApp, no me hubiese llegado. Dios envió un ángel a mi vida porque ¿qué? Yo me humillé delante de Dios. Primera de Pedro 5:6 dice así: humíllese pues bajo ¿qué? La poderosa mano de Dios. Si nosotros nos humillamos, mira lo que Dios va a hacer con nosotros, para que Él los exalte a su debido tiempo. Era en el momento que Dios quisiera, no en el momento que yo quisiera. Tenía que ser humilde, Dios tenía que tratar con mi vida. Segundo beneficio de la oración que pude percibir: la oración te empodera. Ese día de tiempo de oración que tenía constantemente, le decía al Señor, te necesito, Padre, ayúdame Jesús, por favor, ayúdame. Y recuerdo que me levanté muy temprano, 7 de la mañana, y empecé a orar, Señor, ayúdame. Cuando desayuno y a las 8 de la mañana veo un correo. A las 2:30 de la tarde vas a ser entrevistado. Y déjame decirte cómo me sentía. Me sentía sobrenatural.
me sentía con poder. Decía, quiero hacer esa entrevista ya, quiero hacerlo ya, quiero hacerlo ya. Después, a las 2:30 llegó la entrevista y absolutamente todo me fue excelente y perfecto. Yo había sentido que me había ido bien, pero ¿cuál es la última frase del entrevistador? ¿Nosotros qué? Lo llamábamos, tranquilo, no se preocupe, nosotros lo llamamos. Pero yo sentía en mi corazón que me había ido perfecto y seguro. ¿Y sabes también por qué? Porque había creído en una palabra. El día que estaba en Santa Marta con mi papá y envié ese correo, ese día vino un pastor de Cartagena y el pastor tuvo un sueño y me dijo, Daniel, yo veo que en tu hoja de vida aparece un checklist y dice aprobado. Y yo me tomé esa palabra y empecé a orar esos 2 meses fuerte, 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 fuerte. Imagínense, envié la hoja de vida 2 meses antes y 2 meses me responden que tenía la entrevista, mucho tiempo. Y ahí en el correo decía, si después de una semana no tiene respuesta, no pasó, imagínense. Fueron después de 2 meses que vi la mano de Dios, ¿sí? Vi la mano de Dios. Ahora, ¿qué es lo impactante? Que después de estar sobrenatural, o sea, la oración te empodera, la oración te hace sentir como livianito. Y me impacta porque hace 2 semanas estaba hablando con una persona extranjera y él me decía, mira, yo llegué a esta ciudad con alguna necesidad, algo muy difícil, pero alguien me invitó a la iglesia y yo fui. Y déjame decirte que la oración tiene tanto poder, no importa si es una iglesia católica, no importa. Él dice, yo fui a la capilla, pero yo sentía que algo no me quería dejar entrar. Yo sentía que era algo como, él me decía, el diablo, eso era el diablo. Pero me arrodillé y él hizo algo que en la Biblia dice que hay liberación. Él dice, yo confesé todos los pecados y los malos que había hecho en mi pasado. Y dice la palabra de Dios que cuando uno confiesa el pecado y se aparta, ¿qué pasa? Alcanza la misericordia. Y esa persona arrodillado, llorando, pidiéndole al Señor perdón por sus pecados, él dice que ese día se fue al parque a dormir, porque no tenía dónde dormir. Se fue al parque a dormir, pero él se sentía livianito. Y eso es el mismo resultado que vemos en las liberaciones. Muchas personas que experimentan la liberación dicen que sienten una paz, una tranquilidad, como si se sintiera liviano. Y yo ahí escuchándole dije, realmente Dios lo liberó. ¿Y sabes qué es lo más espectacular? Fue un domingo que fue a la capilla a orar y al día siguiente él me dijo que encontró un trabajo. Y él todo alegre y todo gozoso me dijo, fui al mercado de las pulgas, con lo poquito que me quedaban y me enviaron, compré unas zapatillas porque él me decía, la presencia es lo mejor, la imagen es lo mejor y debo ser impecable. Pero me impacta cómo él orando, Dios le respondió. Con un corazón humilde decía, Señor, te necesito. Estoy en un país que no conozco, que desconozco, pero necesito un trabajo, necesito alimentar a mis hijos, no sé qué hacer. Y Dios le respondió. Entonces, dale ese fuerte aplauso a Dios. Entonces, en la oración hay que poder sobrenatural. Hay poder que te lleva a hacer cosas que tú no imaginabas. Vuelvo a mi testimonio. Ahí en el correo aparecían 6 personas contándome conmigo, aparecían los nombres, nombre y apellido. Y ya después de que pasaron esos 2 meses, yo empecé a buscar los nombres contra quién competía. Claro, pues uno tiene que saber contra quién compite, pero ya después de la entrevista. Cuando yo veo tal niño graduado de la Javeriana, líder investigador, hizo la práctica en el Banco de la República. No, yo me asusté. Después una señora, estuvo 5 años en diferentes alcaldías, no recuerdo los municipios, dije no, perdí. Pero ¿qué pasó? Antes yo no me enfoqué en eso, sino antes que había hecho, orado y estaba empoderado de manera sobrenatural, es decir, que todo lo que me preguntaron fue contundente porque al final me seleccionaron y me eligieron. Y llega el tercer paso, la tercera acción que debemos hacer todos los días. ¿Cuál es? Dar gracias a Dios en todo. Hay que agradecer a Dios en todo. Y mira, la pandemia me hizo caer en cuenta de que yo estoy bendecido con o sin trabajo.
En la pandemia me hizo darme en cuenta de que Dios estaba conmigo, y eso es lo que tú también tienes que aprender, tener un corazón agradecido en todo momento. Nosotros a veces nos quejamos porque las cosas no nos salen. A veces teníamos planificado algo en la mente y como no nos sale empezamos a patalear, a hacer berrinches. Listo, sí, pero hay tantas cosas que estar agradecido que sobrepasa todas las quejas, ¿sí? El hecho de tú levantarte hoy es para dar gracias. Yo cuando viví estas tres cosas, yo constantemente le doy gracias, inicio mi oración dándole gracias a Dios por la vida. Doy gracias a Dios porque pude abrir mis ojos, porque puedo escuchar, porque puedo hablar, porque puedo caminar, porque puedo pensar y razonar, porque me puedo bañar. Doy gracias a Dios porque tengo un techo donde dormir, tengo un papá, una mamá que me aman, una hermana, tengo una familia. También le doy gracias a Dios porque puedo desayunar. Hay un privilegio cuando tú das gracias a Dios antes de comer. Cuando te ponen el plato ahí del desayuno, del almuerzo y la comida, tienes que darle gracias. Solo expresar, gracias Señor por esta comida, gracias. Y tú, papá y mamá que me estás escuchando, tienes un poder sobrenatural en tus hijos para enseñarle eso. Bueno, llegó la pizza, llegó la hamburguesa, esperen un momento, oremos. Gracias Señor, adelante, comamos. Constantemente, ¿qué? Debemos dar gracias a Dios. Salmos 95 del 2 a 3 dice así: hay tantas cosas que agradecer a Dios. No me interesa, es la frase mía. Lleguemos ante Él con acción de ¿qué? De gracias, ¿cierto? Aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses, ¿sí? Y ya con esto finalizamos y concluimos, y quiero que te quede muy calado en tu corazón. ¿Cuáles son las tres cosas, las tres acciones, las tres herramientas espirituales o armas espirituales, como la quieras llamar, que Dios quiere que hagamos todos los días, de manera constante, de manera periódica? ¿Cómo es? Estar gozosos, alegres. ¿Cómo podemos dinamizar esa alegría? Adorando y alabando a Dios. Segundo, ¿cuál? Orar sin cesar. ¿Tienes tiempos de oración? Sigue ahí. O si no, ora en tu baño, en el Metrolina, pero constantemente comunión con Dios. Y último, dar gracias a Dios en todo. Estas tres acciones debemos hacerlas. Y una adicional, pero que está fuera de que hay que hacerlas diariamente y que yo pude percibir, es la liberación, ¿sí? Aprendíamos que la liberación es ¿para quién? Para sus hijos. Eso quiere decir que si yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, listo, soy hijo de Dios, lo confesé mis pecados, di ese paso a seguir de bautizarme, listo, está bien, pero constantemente y periódicamente, una vez al mes, una vez al año, una vez a la semana, tienes que ¿qué? Hacer un chequeo y mirar, oiga, ¿por qué tampoco las cosas se me están dando? ¿Será que abre una puerta demoníaca? ¿Será que abre una puerta de opresión? ¿Sí? Eso también hay que hacerlo constantemente. ¿Sabes por qué? Porque dice que la liberación es ¿para quién? Para sus hijos. Y es como si fuera ¿qué? El pan. Yo te pregunto, ¿el pan qué es? Comida. ¿Uno necesita comer todos los días? Claro que sí. Entonces necesitamos liberación constantemente, periódicamente, ¿sí? Constantemente. Haz este recuerdo o haz memoria de ¿hace cuándo no te liberaste? O si es la primera vez, das ese paso de liberación porque necesitamos que Dios examine nuestro corazón. Amén. Y finalmente, ¿cómo concluye este testimonio? Que Dios de manera sobrenatural abrió una puerta de bendición tal como se lo pedía. Y mi mamá me enseñó, me dijo, Daniel, pide un trabajo que solo te toque de lunes a viernes. Excelente, me lo dieron. Que te toque de casa, me lo dieron, y con una buena remuneración. Y eso me impactó, porque era algo sobrenatural, una excelente remuneración que yo ni me imaginaba. Recuerdo muy bien que en la entrevista me dijeron, le vamos a pagar esto. Y yo internamente, sí, pero por fuera, sí, yo entiendo, muchas gracias. Entendía, pero era una remuneración tan grande que yo decía, gracias Señor, solo lo haces tú. Sí, solo lo haces tú. Y estoy contento, estoy alegre porque Dios
cumple los deseos del corazón, pero si nosotros también ponemos de nuestra parte. Porque ahí tenía que humillarme, tenía que buscarlo de corazón. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que estas 3 acciones que hice antes de recibir el milagro, ¿qué debemos hacer? Seguir haciéndolas, seguir haciéndolas. Estoy bien, estoy feliz, pero tengo que seguir orando y no perder la comunión con Dios. Estoy bien, pero tengo que seguir siendo agradecido. Estoy bien, pero tengo que estar gozoso, no importa la circunstancia, no importa nada. ¿Amén?